Esto es Cuidar, Crear, Contar, un podcast sobre arte, cultura y salud en Latinoamérica. Y estamos muy emocionadas porque este es nuestro primer episodio y nerviosas porque es nuestro primer podcast de toda la vida. Pero sí, gracias por el apoyo moral. Yo soy Claudia Vidal, yo soy médica peruana y también soy artista visual. Desde pequeña me encanta dibujar y para mí el dibujo siempre ha sido la forma de entender el mundo y conectar con la cultura de mi país. Y bueno, con el tiempo también empecé luego a involucrarme en la danza, las danzas peruanas. Y cuando empiezo a estudiar medicina, empiezo con la seguridad de que quiero en algún momento juntar arte y salud y sin tener ni idea de cómo iba a pasar. Y yo salgo de medicina y yo practico medicina un tiempo y ahora estoy más en investigación, pero es una búsqueda que ha estado siempre latente. Y es un poco de esa motivación que yo conozco a Mariana y a Marianne, que están aquí conmigo ahora, y que comparten un poco esta búsqueda, pero desde diferentes frentes. Y fue en medicina que yo conocí a Marianne, en realidad, y es curioso cómo la vida ahora nos ha vuelto a juntar a través de este mundo del arte y la salud. Así que Marianne es de mis mejores amigas y ahora una compañera de trabajo a quien aprecio muchísimo. Así que Marianne, estoy muy feliz de verdad de compartir este espacio contigo hoy día. Ay, amiga, muchos corazones aquí salieron volando en el Zoom. Me has hecho acordar cuando nos conocimos en el Hospital del Niño, cuando yo era interna y tú eras externa. Y fue una amistad que en ese momento no sabíamos que iba a florecer de esta forma y encontrarnos en lo incierto, en lo oscuro de cómo juntamos esto, cómo juntamos medicina y arte. Bueno, yo soy Marian Luyo. Y soy médica también acá en Perú, poeta, música, y me es súper difícil presentarme en un poco tiempo también. Creo que la medicina y el arte se encuentran en varios puntos, desde lo espiritual hasta lo concreto en el cuerpo. Y también creo que tienen distintos lenguajes, pero se entienden. Y para mí la medicina y el arte también nos ponen en contacto o nos permiten entrar en contacto con lo invisible del interior y de nuestras realidades externas. A través de la palabra, la música, lo visual, nos permiten hacerlo esto invisible visible. Y aunque aquí las tres somos artistas, creo que la mirada de Mariana es particularmente interesante. Mariana, cuéntanos sobre ti, porque tú vienes, digamos, más desde el frente del arte. Soy Mariana Occhiusi, soy música, educadora, investigadora, artista en salud y mamá de Uma. Y yo quise estudiar medicina en algún punto y fallé en el examen de ingreso a la facultad, y en eso de empezar a dudar me di cuenta que yo quería estar en relación con la gente, con pacientes y con el ámbito médico, pero no era desde la medicina, pero no sabía desde dónde. Y empecé a estudiar, como era lógico, si no estudias medicina, que estudias música, flauta traversa, nada que ver. Pero bueno, muchos años pasaron donde estuve buscando con mi flauta, con la percusión, con las voces. Trabajé muchos años en educación y en teatro espontáneo, y ahí empecé a escuchar los relatos de la gente y me fascinó tener la posibilidad de utilizar el arte para que la gente ponga sus historias en el escenario. Y desde esa búsqueda llegué a los hospitales, llegué al Hospital Italiano de Buenos Aires, llegué a Arte en Salud y llegamos acá a encontrarnos con Claudia y Marianne, a crear desde distintos puntos del globo un podcast, un espacio, una conversación, una mesa. Ponemos la mesa para juntarnos a tomar un café, un mate, algo que nos ayude a compartir esto que es una posibilidad, una potencia en sí misma, que es el arte en salud. Así que aquí estamos. Sí, y justo de ahí un poco viene el nombre, ¿no? De cuidar, crear, contar, un poco pensando cuidar mucho desde la salud, pero también los artistas que buscan cuidar de formas diferentes usando su arte, el crear que se puede hacer tanto desde el sector salud como el del sector cultura, y ese es el espacio para contar al final esas historias y entender cómo pasa en Latinoamérica, que creo que es muy diferente a cómo sucede en otras partes del mundo. Tanto salud como arte se entienden de formas distintas, desde diferentes culturas y territorios. Entonces, desde esa curiosidad es que nace este espacio. Entonces,
muy emocionadas de aprender realmente de lo que está pasando y de compartirlo con más personas que estén curiosas sobre esto. Son historias que también se han venido dando desde hace tanto tiempo y no necesariamente con la categoría arte y salud o arte y transformación social. Y eso también es lo que nos da mucha esperanza porque desde acá son como algo que nace de la experiencia y de la práctica de haber puesto el cuerpo por un montón de tiempo. Así que, bueno, el día de hoy tenemos el episodio de Sole, que cuando lo grabamos recuerdo que nos dejó esa sensación de que estamos queriendo transmitir ahorita, ¿no? Mucho de apertura, de rebeldía, de honestidad, y todo esto viene desde de ella, así que también estamos muy orgullosas y honradas de que este sea nuestro primer episodio. Mariana, cuéntanos un poquito cómo conociste a Sole. A Sole la conocí en la Universidad de Chile, en la Escuela de Salud Pública, donde estaban dando un curso que se llamaba Metodologías del Arte aplicadas a la salud. Y yo en esa época trabajaba en Buenos Aires, en el Hospital Italiano, en el equipo de arte en salud, y me fui a ver, me vine para Chile en ese momento a ver de qué se trataba esto, ¿no? Cómo desde una universidad alguien planteaba esto. Y ahí estaba Sole y un montón de gente que trabaja en estas intersecciones, en estos bordes bonitos y no siempre claros y un poco caóticos, pero apasionantes. Y ahí estaba Sole, ella se define como salubrista, tejedora, algo que le costó mucho definirse, pero bueno, una persona maravillosa que nos abre puertitas y ventanitas a nuevas posibilidades para pensar cómo el arte impacta en las comunidades. Sole es una maestra en eso. Y desde ahí es que queremos darte la bienvenida, Sole. Nos encanta tenerte aquí y queríamos empezar preguntándote cómo empieza tu camino como tejedora y cómo se relaciona con la salud pública. Bueno, muchas gracias, Mariana, a Claudia también y Marian por la invitación. Linda invitación porque está planteada desde la conversación, como desde los caminos recorridos, ¿no? Que son siempre tan inciertos, tienen tantos vericuetos además, pero lindo que nos podamos encontrar. Me preguntas por mi relación con el tejido, ¿sí? Sí, porque tu currículum es gigante. Tenemos un montón de cursos, talleres, una académica impecable. Y lo que nos llama la atención de tu hacer es tu parte más sutil con el tejido y cómo se teje ese puente, cómo tejiste vos en tu vida ese puente. Sí, yo creo que el tejido, así como el verdadero tejido con las materialidades del tejido, para mí tiene como un sentido bien profundo, en verdad, porque es el hilo que unió mi vida desde el pasado y la conectó con mi mundo profesional, con mis sueños, con todo, ¿no? Es como, y es muy, voy a decir loco, porque aparece probablemente en un momento de mucha búsqueda personal, ¿no? Como tú bien decías, yo trabajo hace más de 20 años en la Universidad de Chile, en el área de salud pública, ahí con hartas migraciones también, pero aterrizo en la idea de trabajar desde la participación comunitaria, desde la vinculación comunitaria. Entonces estuve mucho tiempo en esa búsqueda, ¿no? Entonces llego al textil en Chiloé, mirando a las artesanas, mirando cómo se construye el mundo, ¿no? De las tejedoras. No estaba buscando investigaciones ni nada, ¿no? Básicamente estaba viviendo, observando, conectándome con este territorio que es Chiloé, en el lugar en el que estoy hoy día, y llego al telar chilote, ¿no? Y eso creo que apalanca o conecta muchas preguntas, ¿no? Que a lo mejor ya estaban circulando en mi existencia, que tiene que ver con conectar con mis ancestras también, con oficios que yo reconozco en ellas, ¿no? Que reconozco en mi abuela. Mi abuela era zapatera, diseñaba, tenía una sensibilidad muy grande con el diseño de los zapatos, ¿no? Yo siempre vi mucha belleza en eso, ¿no? De la confección manual de las cosas, del trabajo con el cuero, con materialidades, ¿no? Mi madre, también una tejedora bien importante, profesora,
de educación básica, yo aprendí que las manos se conectaban con la forma de hablar y de comunicar desde muy temprano. Ahora, nunca me dediqué al tejido en realidad, pero ese encuentro con tejedoras en Chiloé, hace aproximadamente unos 10 años, como que me abrió una puerta, me abrió como el quinto ojo, ¿cómo se dice? No sé, me abrió un ojo que no tenía abierto, tal cual. Y desde ahí empezó a fluir mucha vida pasada, mucha vida presente, y como a empujar un cambio sustantivo en mi investigación también y en el tipo de trabajo que yo hacía en la universidad. Yo vengo desde esta línea de la salud pública que es bien dura en realidad, que es epidemiología. O sea, durante muchos años machaqué datos, podríamos decir. Siempre con mucho interés en que la investigación científica muy convencional y muy clásica tuviese un aterrizaje, un sentido también para las comunidades con las cuales nos vinculábamos para ese tipo de proyectos. Pero siempre, por mucho tiempo sentí que hacía falta algo, que algo en mí de comprensión y de interpretación de las realidades comunitarias, pero también algo que la investigación tradicional no era capaz de proveernos a todos los que somos parte de una investigación, llámese investigadoras, pero también comunidad, ¿sí? Como quedar un poco detenidas, ¿no? Como muy limitadas a un tipo de información que no nos provoca realmente un cambio muy sustantivo, ¿no? En nuestras vidas. Como que siempre me quedé con esa sensación, que algo más está hablando en estas realidades, en estas formas de ver los mundos que no lo lograba capturar con la ciencia dura, podríamos decir. Yo recuerdo de la conversación previa que tuvimos, que vos hablaste y que nos encantó la frase toda, de la belleza de la desobediencia, ¿no? Sí. En este encontrar un algo que no estaba bien nombrado, como una nueva forma, un epistemicidio de alguna manera, de algunas cuestiones, para poder encontrar una búsqueda propia. Claro, lo digo también a propósito de que está como muy de moda lo interdisciplinario, ¿no? Es como que todo el mundo habla de lo interdisciplinario, los fondos, todo. Apunta que no, es que, bueno, yo planteo el tema de la indisciplina, más bien, es de ser indisciplinado. O sea, como que siento como que el primer paso para construir estos puentes o estas conexiones o articulaciones es tener algo de indisciplina en el cuerpo. Porque realmente el mundo está un poco construido y sobre todo desde las universidades está construido en estamentos muy estancos, ¿no? Muy compartimentalizados, ¿no? Entonces tienes que de alguna forma ir un poco a contracorriente siempre, a contracorriente de todo, ¿no? Tanto de lo que circunscribe la disciplina hasta de aquello que es lo normativo, el deber ser, ¿no? Del académico, el estudiante, la estudiante. Es como sostener una postura bien rupturista en cierta medida. Yo me describo como tímida en eso, no soy una persona como súper rebelde, ¿no? No es una rebeldía tan explícita, tal vez. Pero yo la siento que esa rebeldía se fue cimentando en el tiempo con pequeños movimientos a lo mejor, que a lo mejor para afuera eran la nada misma y para mí era muy importante. Por ejemplo, agarrar el tejido, o sea, tejer realmente, es decir, tener este vínculo con las materialidades, con la lana que a mí me apasiona mucho, y no solamente con eso, sino que generalmente el textil rebasa el textil, ¿no? Es todo un mundo que contribuye y que hace parte del modo de ser cuando se teje, ¿sí? Se teje y no es solo mover los palillos, ¿no? Es también el calor, es también la reflexividad que empieza a circular en el cuerpo, es también convivir con artesanas, porque yo también les contaba en algún momento que es un mundo que está mediado por la colaboración mutua, por las entregas, por las idas y vueltas.
es como que todo se cocina lento también, no está el apuro, digamos, de tener que concluir algo, ¿no? De tener que hacer el producto, sino que hay una forma, no sé, tal vez como más humana, sensible de cohabitar también el tejido, ¿no? Y ahí vienen, bueno, proyectos que para mí han sido muy importantes, como siempre mediados por el arte, trabajos en los cuales tú también has participado, Mariana, que son también esta línea de trabajo en la universidad que tenía que ver con, promover salud a través del arte, ¿no? Pero no como algo con el sentido utilitario que podría tener también en los espacios de salud el trabajo con el arte, sino que más bien para reivindicar algo que siento que es importante en lo que hacemos, que es promover salud, pero desde esa promoción de salud cuando nadie la estructuraba, ¿no? Cuando se entiende que es parte de la vida porque sostiene modos de vida que son de comunidades también. Sole, me da curiosidad de entender cómo ves esto en la práctica, es decir, sobre todo para aquellos que nos están escuchando y que vienen más del sector salud, ya sea como estudiantes o como profesionales. ¿Qué ejemplo nos podrías compartir en el que el arte haya permitido avanzar en temas de salud en diferentes espacios a diferentes niveles? Desde la mirada de salud, podríamos decir, siempre está como un poco la idea de que hay que crear una intervención, como que hay que diseñar algo, como que intervenimos, ¿no? Es una cosa que tiene una disposición muy vertical, ¿no? Nosotros creamos algo para otros, ¿no? Y siempre con una intención muy definida, ¿no? Es decir, queremos hacer esto con estas personas, ¿no? Queremos que ellas cambien incluso, ¿no? Queremos que vean cosas que nosotros vemos, ¿no? Bueno, la mirada que yo he aprendido en este enfoque de promoción de salud es que eso es absolutamente la forma del epistemicidio, digamos, ¿no? Que es justamente, son las formas que adopta porque cuando se intervienen los espacios tú estás queriendo inseminar tu propio conocimiento, ¿no? Y tus propias formas de crear conocimiento. Yo diría que la idea de juntarse a tejer en sí misma es una forma muy genuina, muy patrimonial también, ¿no? Tiene que ver con el patrimonio, con las formas en que las mujeres nos reunimos para poder reflexionar juntas, para poder pensar juntas, para poder aprender juntas. Es impresionante cómo los espacios donde se reúnen las personas naturalmente a tejer juntas, provee una cantidad, una riqueza tan enorme de posibilidades, ¿no? De posibilidades de construir juntas, pero también de desarrollos personales. Eso es una práctica que yo te diría no viene desde la universidad, pues no se aprende en la universidad, se aprende porque estás en convivio en los espacios comunitarios. Entonces, eso yo diría que es lo primero, ¿no? Que es tejer porque tejer nos hace bien, tejer nos conecta, nos permite estar juntas. En Chiloé, por ejemplo, la práctica tal vez no es tanto el tejer juntas, sino que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las materialidades, preparar los vellones, por ejemplo, para el hilado, ¿no? Esas son prácticas que hoy día no están tan vigentes porque en el fondo también se han ido perdiendo, ¿no? Por eso es tan importante más bien pensar cuáles son esas formas de trabajo colectivo en los espacios comunitarios, sobre todo los rurales, ¿no? Que es donde yo estoy más situada. Si uno tuviese que mirar una experiencia comunitaria con esa riqueza, ¿no? Yo situaría la limpieza en el vellón, por ejemplo, ¿no? Que es una acción en donde las mujeres se juntan, vamos limpiando, los hilados también colectivos que en otros tiempos también permitía a las familias sustentarse con ese recurso, ¿no es cierto? Pero no era solo un beneficio individual, ¿no? Es decir, esta es una práctica que primero te tocaba a ti, después le tocaba a otra vecina. Entonces, yo diría que ahí hay una, ¿cómo decirlo? Una práctica comunitaria que yo diría que es súper emancipatoria, ¿no? Es en sí misma una forma de entendimiento del bienestar colectivo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer que no sea una intervención? Sole, el costurero era eso, ¿no? Para linkear con lo de, pregunta Claudia de la experiencia específica, me parece que el costurero es un buen ejemplo.
Claro, bueno, el costurero, por ejemplo, de Memoria y Derechos Humanos en Independencia, que es un proyecto que surge plena pandemia, que es un dispositivo, ¿no? Que en su interior iban depositándose historias, sentires, objetos tejidos también, que comenzaron a circular y a llenarse también, a completarse también con la memoria de distintas vecinas, ¿no? Son mensajeros, digo yo, que circularon por la comuna durante por lo menos 2 meses para sostener. La idea no es producir el costurero, ¿no? Que es una especie de mensajero de historias en dictadura, sino que lo que nos reúne es un propósito conjunto, que es sostener la memoria en tiempos de negacionismo, de los daños, ¿no?, originados por la dictadura, pero también de conectarnos con esto que estaba pasando en ese momento, que era la revuelta social, ¿no?, que trajo un montón de pensares, sentipensares relacionados con la lucha social, los cambios, ¿no?, que necesitaba el país en ese momento. ¿Sí? Estamos hablando entonces de una caja que tenía adentro. Es una cajita que adentro tiene un mensaje inicial. Adentro podía ser una carta, algo que permitiera mi conexión, ¿no es cierto?, con una memoria, con un registro de memoria. Y ese costurero, que era una cajita muy, muy linda, diseñada por ahí la compañera, que tiene la belleza en sus manos, migraba de casa en casa, ¿no? Pero permanecía. Había algo muy lindo en esa forma de trabajo, que era la caja, el costurero se queda en la casa de las personas por una semana para poder también movilizar, encontrarse con las memorias de otros, ¿sí? No es solamente un trabajo individual, ¿no?, sino que también se hace colectivo en la medida que yo sé y que recibo también esa experiencia de un otro. Yo creo que ese fue el costurero de resistencia, tal como lo dice, de resistencia. Nos resistimos a que estas memorias no dialoguen o no conversen en un territorio. Fue un tremendo desafío. Y yo creo que esa es una forma, ¿no?, una forma difícil, pero muy sensible, ¿no?, de poder recuperar estos elementos que son importantes en el textil, ¿no?, que es que el textil no deviene de uno propio, de un ser, ¿no?, sino que está conectado con múltiples historias, con múltiples experiencias. Aunque uno lo haga solo, ¿sí? Porque ahí tenía esa parte, ¿no?, donde uno está abordando, está escribiendo, está haciendo una reflexión, pero que también tiene y recibe. Es como bien poroso en ese sentido. Y bueno, también están otras experiencias. Yo hace poquito terminé también un proyecto acá en Chiloé que se llamó Imaginarios Femeninos a través de muñecas tejidas. Es bien interesante porque está dentro de un marco de proyecto que uno podría decir, es patrimonial, ¿no? Es patrimonial porque las muñecas, uno puede encontrar en los mercados de artesanía en Chiloé muñecas tejidas, ¿no? Pero muy pronto, en la medida que íbamos tejiendo muñecas con mujeres de Chiloé, empieza a develarse o abrirse el mundo conectado con el bienestar, con la sostenibilidad de la vida, con la sostenibilidad de las prácticas que sustentan el territorio. Entonces, yo diría que el tejido, cada vez que opera, está haciendo brotar una forma saludable, podríamos decir, que tiene que ver con el bienestar, con el cuidarse, con el cuidar a otros. Es muy potente eso que tiene el textil. Desde mi experiencia, ¿no?, y de lo que me ha permitido también la investigación, trabajar con el tejido. Estaba poniéndome a pensar con lo que nos decías al inicio de la rebeldía, que quizás no eras tan rebelde, pero también qué consideramos rebeldía, ¿no? Quizás no es esa confrontación, sino es salirse de un espacio para entrar a otro, que lo veo ahora como si la investigación que hicieras es el tejido y que brinda como otras cualidades a la investigación de escucharnos, abrir espacio, dialogar, estar juntos, y que para mí eso es como, es increíble, ¿no? Que solo el generar un espacio, que no es un solo, porque hay un montón de cosas que hay que ver, sea la investigación, o sea, la salud. Me daba eso que pensar sobre lo que nos habías contado. Sí, yo le sumaría a la rebeldía el juntarse con otros rebeldes, ¿sí? Y que no estamos solas, y que hay un conocimiento muy importante ahí, que es nuestra espalda. Esa es nuestra espalda.
Yo probablemente nunca me habría atrevido a lo mejor a traer todo esto que se empezó a movilizar con el tejido al espacio laboral de la salud pública, así como salud pública dura, si no fuese porque había más cuerpas, más mujeres acuerpando el tejido. No pensar que desde la salud pública uno trabaja con esto como herramienta, ¿sí? Como algo que se usa para que otros hagan lo que uno quiere que hagan. Hay una clave ahí, que es pensar estas artes como entramadas con la vida de las personas y por lo tanto protegidas, ¿no? Tienen que ser protegidas y muy cuidadas. No son cosas para usarlas de manera utilitaria, ¿no? En el sentido de mis bienes, mis beneficios, mis intereses. Por muy notables que sean las investigaciones, pero tiene que haber una comprensión de cuál es el objeto de trabajo en el que está aquí inmerso, ¿no? Y es bien interesante porque en el fondo la inmersión probablemente ya está ocurriendo de muchas formas y a veces ha pasado como invisible. El que tu madre teja, el que una amiga esté bordando. Hace poco estaba en clases de perspectivas críticas de promoción de salud y había una estudiante que mientras escuchaba, por ejemplo, mientras conversábamos en la clase, estaba bordando. Bordaba, miraba, conversaba, bordaba. Eso es algo que está dentro de ella, es como una extensión de sí misma. Yo creo que estamos continuamente inmersas en los mundos textiles. Y yo, por ejemplo, con el tema de las muñecas me pasó que eso también está conectado con mi vida no profesional, absolutamente. Empecé a tejer muñecas en pandemia y tejí como una tejedora así. Yo pensaba que no estaba pensando ni sintiendo nada. Fue como digo, ya voy a tejer porque esto me permite estar como en calma, ¿no? Y después de un año que tejí muchas muñecas, me encuentro un día con una amiga y me dice, oye, ¿qué es lo que has estado haciendo? Y le dije, mira, he estado tejiendo muñecas. He tejido montones de muñecas. Y me dice, y me empieza a mirar porque yo tengo un cajón así, un canasto lleno de las muñecas. Entonces me dice, oye, ¿por qué no las sacamos y las ponemos en algún lugar para poder verlas? Ella estaba ya mirando que aquí yo no tenía tan procesado lo que había hecho realmente. Bueno, las empieza a sacar, las pone arriba de una mesa. Y hay un momento que fue muy impresionante para mí porque verlas juntas, eran como 50 muñecas, ¿no? Mi amiga me dice, estas son todas tú. Era yo en mis imaginarios de huerta, cuidando animales, en la protesta con una bandera negra, chilena. Mira, eran un montón de imágenes, ¿no? Muchas madres, ¿no? Muchas madres con hijos. Yo no tengo hijos, pero lo que me pasó es que procesé durante un año muchas cosas, muchas emociones, ¿no? Que empezaron a tener esta materialidad y me emocioné mucho. Me acuerdo que lloré porque de verlas todas juntas y sentir que todas ellas me habitan, ¿no? Me habitaban, ¿no? Entonces fue muy importante como en algún momento mirar esto, ¿no? A ver, encontrarme con esto que he tejido. Yo creo que por ahí me quedó esto, de esta huella, de que es posible tejer en cualquier momento y que los aprendizajes siempre van a venir también. Sin tener que pensar que uno tiene que hacerse una intervención a sí misma, ¿no? Es como un poco fluir, básicamente fluir con el tejido. Y me imagino debe haber sido muy desafiante llevar esta forma de entender el mundo desde el tejido, desde la conexión, desde el fluir, a las ciencias de la salud. Es decir, cuando tú vas a la universidad y empiezas a estudiar tu carrera en salud, ¿cómo fue? O sea, realmente me imagino que debe haber sido bastante desafiante para ti sostener esta postura y hasta incluso esta identidad. Claro, o sea, yo creo que esa también es una expresión de rebeldía, ¿no? Y rebeldía asumiendo ciertas cosas, como por ejemplo, en el espacio en el que estoy, no sé cuán valorado es eso, ¿no? Porque además hay algo que siempre se discute mucho, que es las artes en este espacio como de salud pública, muy estructurada, muy convencional,
suena a algo menor, ¿no? Es decir, es como que, qué lindo, ¿no? Qué lindo que esté el arte presente, ¿no? Aprovechémoslo. ¿Ah? La mirada utilitaria también de las cosas, aprovechémoslo porque qué bonito que se ven, todas creando, haciendo esto, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay que aceptar que ese mundo existe también. Van a haber un buen porcentaje, buen grupo de personas que lo van a mirar solo como algo de adorno, ¿no? Yo creo que eso siempre va a ser un poquito de dolorcito interior, ¿sí? Nunca va a tener, por ejemplo, unos indicadores estructurados de rendimiento. Creo que desde mi opinión, desde mi perspectiva, creo que eso le va a jugar un juego muy en contra también de lo creativo, de las posibilidades, ¿no es cierto?, que el arte tiene cuando entra en el espacio de salud, ¿no? Cómo mantiene esa libertad también de expresión, no está encasillado en una agenda sanitaria, digamos, ¿no? En una agenda que dice, bueno, aquí hay que bajar la hipertensión, hay que ganar salud mental. Entonces, meterle a las prácticas del arte, a las prácticas textiles, ese peso, ¿no?, que tienen los indicadores sanitarios, yo encuentro que no es justo tampoco. Y siento también esto, ¿no? De que la belleza como algo utilitario siempre termina siendo algo superfluo o adorno, como nos dices, pero ¿qué pasa con la belleza cuando es vista como eso que nos quiebra y nos da espacio de llenarnos de otros tipos de conocimientos y de vistas? Esa es otra conversación más todavía, mucho más grande. Es toda una conversación porque los cánones de belleza existen, o sea, están circulando en nuestra corporalidad, en nuestras cabezas, está circulando un canon de la belleza también. Entonces, en las artesanías hay mundos ahí bien establecidos de que esto es bello, esto es lo purista, lo que está bien hecho. Lo bello, digamos, del arte comunitario que justamente no tiene esa estructura, ¿no? Abre posibilidades para otras bellezas posibles, no conectadas con la perfección del trazo, de la finura del hilado, ¿no? Dialoga con otras bellezas. Entonces, sí, es muy interesante abrirse a esas formas de abrir la belleza, de muchas bellezas. Así como hay muchas promociones de salud, muchas saludes, hay también muchas bellezas. Y Sole, me gusta cómo realmente tu historia de por sí parece un tejido en el que empiezas a relatar cómo es que tu forma de ver el mundo ha dado tantas vueltas y tantos cambios a lo largo del tiempo. Y en cada cambio has descubierto una nueva forma de entender la salud, una nueva forma de conocimiento. Y creo que tu historia está lleno de eso. Y te quería preguntar ahora, con todos estos aprendizajes que tienes y la sabiduría que has construido a lo largo de tu carrera, si tú encontraras a la Sole en sus veintitantos, probablemente empezando o ya a mitad de sus estudios en salud, si la encontraras en este momento, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Bueno, yo creo que sigue habitándome, ¿eh? La de la veinteañera igual sigue habitando. O sea, porque me trae las preguntas. Por ejemplo, yo creo que en mi infancia, juventud, siempre estuvo latiendo el habitar muchos mundos, del arte, de las manualidades, de la historia, también la ciencia. Pero es como, nunca pude encasillarme en algo demasiado, ¿no? Siempre encontré mucha riqueza en distintos mundos y tal vez lo que le diría a esa mujer de los 20 años es que dejara de creerme que lo que te dicen, ¿no? Porque para el mundo, para la sociedad, la palabra que define a esa sujeta es qué dispersa que eres, ¿eh? Hay un castigo muy temprano a las personas que tenemos curiosidades múltiples. Total. Hay un castigo. Y se castiga diciéndole cosas de este tipo, ¿no? Primero tienes que hacer algo que sea de valor social, ¿no? Cuando seas adulta, cuando vayas caminando, tienes que... valor social significa profesiones reconocidas, ¿no? Ojalá las mejores profesiones, no seas tan dispersa, oriéntate a una tarea, a algo concreto, saca resultados.
Es decir, ese es el mundo del que venimos, la mayoría, por lo menos de mi generación, ¿no? De mundos que están justamente apuntando a que tú disciplines tu cuerpo, disciplines tu forma de leer el mundo y de trabajar con tus manos. Como por ejemplo, no le dediques tiempo al arte porque es algo menor, es un hobby, ¿sí? No hagas de eso tu forma de vida, ¿no? Reconocer todas esas prácticas que se empiezan a instalar, si uno lo pudiera hacer en la juventud, ¿sí? Con esa conciencia, creo que uno se prodiga las posibilidades de un mejor vivir. Y en la medida que nos prodigamos mejor vivir, también viven mejor las personas que nos acompañan en la vida y hacemos más bonitos proyectos. Hacemos cosas con más sentido también. Yo diría eso, ¿no? Le diría, tal vez cierra tus oídos para ciertos tipos de mensajes. Abre tus oídos para acuerpar con otras que están viviendo lo mismo que tú, que tienen esa intuición. Hacerle mucho caso a lo mejor ese sentimiento intuitivo que está con las que cruzan los mundos, está desde siempre ha estado. No es algo que nace ahora. Ay, Sole, qué precioso. Lo que nos compartes es realmente nuestro mejor primer episodio. No, gracias a ustedes por motivar también con sus reflexiones. Y así cerramos el primer episodio de nuestro primer podcast de la vida, Cuidar, Crear, Contar. Esperamos que les haya gustado mucho. Realmente, así como la historia de Sole, se vienen muchas otras más desde diferentes ángulos de la salud y del arte en nuestro territorio en Latinoamérica. Va a estar súper interesante. Estamos también en YouTube, en Instagram y en Facebook. Así que no olvides seguirnos y hasta la próxima.